Buenas noches, gracias por estar con nosotros. De verdad que Dios los bendiga. Otra vez, un jueves más. Para mí es una dicha que usted pueda entrar a nuestro canal y reproducir cada uno de nuestros videos y en el cual continuamos estudiando el libro de Zacarías. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver la sexta y la séptima visión en aquella noche larga en la que Zacarías tuvo 8 visiones. 8 visiones. En esa sexta y séptima hablamos de la maldad existente y cómo esta daña el alma y cuál será el fin de los malos. Ahora nos quedó una octava visión que no vamos a ver hoy a profundidad, solo voy a mencionarle por encimita de qué trata y se la voy a dejar para estudio personal. Pues hoy vamos a volver a la historia que se está viviendo allí en Zacarías. Recuerde que salimos de la historia a esas visiones nocturnas que tuvo Zacarías, pero vamos hoy a regresar nuevamente al plano histórico y a lo que Dios le va a dar a Zacarías en el capítulo 6, versículos 9 al 15. En esa octava visión que no vamos a tratar, que está siempre en el 6, pero del versículo del 1 al 8, también aprendemos del juicio de Dios sobre la maldad, sobre Babilonia, Egipto, y aparecen 4 jinetes de los cuales podemos establecer una comparación con los 4 jinetes del libro de Apocalipsis también. Así que le animo a que usted pueda estudiarlo y si en algo le puedo servir, con muchísimo gusto. Vamos a Zacarías capítulo 6, versículos 9 al 15. Zacarías capítulo 6, versículos del 9 al 15. Vamos a ir leyendo y explicando lo que estamos leyendo allí. ¿Está bien? Zacarías capítulo 6, versículos del 9 al 15. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Ahora hagamos una pausita aquí para entender el versículo 10 y lo que está sucediendo. Le dije que volvíamos al plano histórico. Ha pasado una noche desde que iniciamos este estudio hasta este momento. En esas 8 visiones ha pasado una noche, aunque nos ha tomado muchas semanas a nosotros. Zacarías tuvo esa visión en una sola noche, así que no se adelanta mucho en el trabajo del templo en una sola noche, no se puede hacer mucho. Por lo tanto, cuando regresamos a la historia, Jerusalén sigue sin templo, sigue sin muros, y Jerusalén sigue en esa organización y en ese trabajo en el que estaban para la reconstrucción. El camino para terminar estaba lejano, faltaba tiempo todavía. Pero aquí aparecen en escena 4 varones judíos. Son llamados del cautiverio. Del cautiverio porque habrían venido de Babilonia hasta Jerusalén para entregar una ofrenda de oro y plata. Se le dice a Zacarías entonces que debe ir, tomar de los del cautiverio e ir a la casa de Josías, hijo de Sofonías. Versículo 11, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Del oro y la plata tenía que hacer coronas y llevar a una de las coronas al sacerdote Josué, y tenía que coronar al sacerdote. Ahora, esto que literalmente Zacarías tenía que hacer, de coronar a Josué, no era para ponerle una corona de autoridad regia, o sea, una corona de autoridad real, como si Josué fuese a gobernar a Jerusalén, porque esto en realidad era tarea de Zorobabel. Más bien esta corona que le va a ser llevada a Josué era una corona de dignidad, donde se iba a mostrar lo digno que era la tarea que Dios le había dado a Josué de ser mediador, por llamarlo así, entre Dios y el pueblo. Pero
En un sentido básico llegamos hasta allí. Cuando profundizamos acerca de esta corona y esta coronación para Josué, nos damos cuenta que esto tiene un matiz escatológico, que esto tiene una profundidad profética de la cual vamos a hablar, porque en el versículo 12 se va más allá del momento en el que se está viviendo. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Note que le dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. No se está refiriendo a Josué. Ya aquí lo que está haciendo Zacarías es dando una profecía. Habla del renuevo. Esto literalmente habla de Jesucristo. Jesucristo es el renuevo. Es llamado por Zacarías el renuevo. Es llamado por Isaías el renuevo que brotará de la raíz de Isaí, de la familia de David. Y es llamado también el renuevo por el profeta Jeremías. No hay confusión en a quién le está hablando Zacarías. Aunque está viendo a Josué, está dando una profecía a futuro. Dice que Jesucristo edificará el templo de Jehová. No está hablando de ese templo en ese momento. Está hablando del templo en el que Jesús gobernará, en el que Jesús ejercerá el papel de sacerdote. Para el milenio, 7 años después del arrebatamiento aproximadamente, después de la gran campaña de Armagedón, cuando la gran tribulación haya acabado y la manifestación gloriosa se lleve a cabo, Jesucristo estará en el mundo. Y Jesucristo entonces edificará la casa de Dios, el templo en el milenio. Jesucristo lo hará, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono desde Jerusalén. Para ese día, cuando dice que había consejo de paz entre ambos, entre el rey y el sacerdote, es porque Jesucristo unirá los dos oficios en su propia persona. Porque hermanos, ¿quién cuando Jesús esté aquí en la tierra tendrá mayor autoridad o hará mejor la tarea de acercarnos a Dios como lo hacía el sacerdote o de gobernar el mundo como lo hacen los políticos hoy? Absolutamente nadie. Nadie podría sentarse en el trono y nadie podría cumplir la función de sacerdote si Jesús está en este mundo. Así que allí se une y se da una profecía. Y en Jesús entonces se muestra la unión de estos dos oficios. Que de por sí cabe mencionar que para los tiempos de los romanos los sacerdotes ya estaban teniendo matices de reyes. Había cierta autoridad en ellos también en cuanto a las leyes de la nación. Y estos hombres empezaron a tomar esa autoridad a tal punto que cuando Jesús vino al mundo era realmente una amenaza para el sistema que ya habían desarrollado. Y por eso le crucificaron. Amaban más la gloria de los hombres, el dominio y el poder. Y esos males siguen carcomiendo la sociedad hoy día. La escritura sigue diciendo allí en el versículo 15, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos del milenio que queden, aquellos que están lejos, que vendrán de todas partes. Esto también incluye a los gentiles, esto nos puede incluir a nosotros también. Una bendición expresa y aquí tanto para judíos como gentiles. Aquellos judíos que recibirán una restauración para aquellos días y todos aquellos gentiles que hemos creído en Cristo y otro más a través de la historia. Estaremos allí para edificar ese templo de todas partes. Porque la bendición de Dios ha alcanzado el mundo entero a todos aquellos que hemos creído en Él. Y aunque hoy no podemos ver lo que va a suceder en el futuro, lo sabemos y lo creemos porque está escrito en la palabra de Dios. Y lo esperamos con todo el corazón.
Pero estas bendiciones futuras solo será para aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Note el final del versículo 15. Y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. De otra manera, amigos, si usted no conoce a Jesucristo, estas bendiciones no serán parte de su futuro. Estoy seguro que estas palabras fueron de mucho ánimo para el pueblo ese día. Estoy seguro que sintieron ganas de trabajar con esa promesa a largo plazo tan maravillosa. Y les digo, hermanos, cuánto más nosotros que estamos cerca de vivir esos días. Cuánto más nosotros que vemos al Señor a las puertas debemos motivarnos y animarnos al saber que pronto las promesas del Señor se cumplirán y que estaremos para siempre con el Señor. Cuánto más nosotros que lo tenemos tan cerquita y estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo, tenemos que trabajar con ánimo y con gozo, llevando adelante la obra de Dios, como lo iba a hacer el pueblo después de este mensaje, sabiendo que la victoria es nuestra y que un día estaremos celebrando con el Señor por todo lo que Dios nos ha permitido hacer. Si usted no conoce a Cristo, vuélvase a Él, y si ya es un hijo de Dios, sea fiel a Él. No malgaste su vida en el pecado y esperemos con fidelidad el cumplimiento de sus promesas. Que así sea, gloria a Dios, y que el Señor les bendiga. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti.
postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán